Bueno, bienvenidas así públicamente. Muchas gracias, chicas, por sumarte al encuentro nacional. Bueno, ellas vienen hace tiempo laburando con tercera edad y nos van a compartir ahí algunas vivencias y bueno, un taller que vamos a ver qué parte podemos después publicar. También ustedes díganos si no quieren salir en la publicación, no importa, se puede grabar igual y después sacamos las partes donde aparecen ustedes. Digo, por si alguno no está prendiendo la cámara por eso, préndala. Esto no es que va a salir ya publicado, sino que podemos recortar, así que bueno, tranquilas con eso. Así lo Y hacemos acá interactivo. claro, sí, prendan la cámara. Bueno, y acá desde Adrogué está sucediendo un encuentro nacional de juegos de mesa, todos los años lo seguimos haciendo, entre un montón de organizaciones, y bueno, como siempre un placer tenerlas, chicas. Gracias, Nati. Gracias. Gracias por la bienvenida. Bueno, muy bien. Voy a invitar, no sé si a quienes estén ahí acompañándonos, ahí la veo a Luis, que prendió su cámara, se sigue sumando gente, así que si tienen ganas, si quieren prender la cámara, buenísimo también para conocernos un poquito más. Este espacio no es que va a ser un conversatorio y un relato de experiencias, ahora les contaremos más en profundidad, pero enfocado más que nada para quienes tengan inquietudes de trabajar con personas mayores, de llevar el juego a las personas mayores, de invitar a jugar, así que un poquito desde ahí vamos a ir contándoles con Priscila nuestro recorrido. Pero me gustaría saber, para también en función a eso, porque con Priscila pensamos un montón de cosas, pero bueno, no sabemos quién está del otro lado, así que si nos quieren contar por el chat, o si alguien quiere prender la cámara y contarnos si trabaja con personas mayores o no, cuál fue la inquietud que les hizo acercarse a este conversatorio para estar un ratito acá con nosotras. Si son personas mayores que quieren saber qué juego jugar, no lo sé. No sé. Si hay alguien que me está escuchando o solamente me está escuchando Priscila, nada más, tampoco lo sé. Bueno, ahí yo veo a Romy Grosso, que trabaja con adultos mayores, que por lo menos una sabemos qué perfil tiene. Ok. Muy bien, bien. Bueno, si alguna quiere compartir por el chat, no sé si supongo que se estará escuchando bien, no sé, lo veo con cierto delay, pero bueno. Sí, bien. se te escucha bien. Ok, bueno. Yo te escucho bien. Perfecto. Bueno, entonces si tienen ganas nos van compartiendo y mientras tanto damos inicio nosotras a lo que tenemos para contar. Ahí la veo, ahí está escribiendo a Leti, que la conozco. Leti es psicóloga en un centro de día de España y trabaja con personas mayores con deterioro cognitivo leve. Bien, muy bien. Gracias, Leti, por compartir. Silvia, que tenés activado el micrófono, ¿querés compartir algo? Que se escucha un poco acoplado. Sí. Si no... Sí. ¿Te escuchamos ahí o si no te invito a escribirlo por el chat porque se acopla un poco el sonido? Ahí está. Ah, porque te vemos por duplicado. Espera, ahí está. Espera. Sí, porque no me anda muy bien la computadora. Ok. Y entonces me quedó prendida, pero prefiero verlos por el celular. Okay. Me encanta lo que están haciendo, realmente está muy lindo. Tengo el proyecto de trabajar en esto, en activación cognitiva. Yo soy counselor. Estuve un año trabajando con un muchacho, Gustavo Zunino, que se recibió en Maimónides, y realmente ese año fue precioso ver cómo realmente los adultos cambiaron de una manera tremenda. Y bueno, me estoy restableciendo de una operación de cadera y pronto ya quiero empezar a trabajar, incursionar en esto tan lindo que son los adultos mayores. Si bien, bueno, estoy moviéndome con Zoom, con adultos directamente, pero esto de la activación está muy buena y bueno, también estoy comenzando a hacer cursitos así en Maimónides, pero lo de ustedes realmente es impactante, me gusta mucho y bueno, por eso las digo. Muy bien, bueno, gracias Silvia por compartir. Ahí también por el chat, ahí comparte Romina, que trabaja con adultos mayores, que es acompañante terapéutica y tallerista en estimulación cognitiva. Estoy sin cámara por el internet. Dale, Romy, gracias. Buenísimo. Bueno, bien, si alguien más tiene ganas, va escribiendo ahí por el chat. Vamos, Silvia, te voy a silenciar el micrófono porque se acople un poquito el sonido. Cualquier cosa después ahí por el chat vamos compartiendo.
Bueno, vamos a dar inicio, ¿te parece, Pri? Así Dale, compartimos perfecto. un poco todo lo que tenemos preparado para ustedes. Primero nos vamos a presentar, para quienes no nos conocen, voy a primero presentar a mi compañera y coequiper, que es Priscila Elliot. Priscila es licenciada en Psicología, es magíster en Gerontología, magíster en Neuropsicología Clínica y en Deterioros Cognitivos, y es directora del primer gimnasio cerebral de Argentina, que se llama Activamente, que se encuentra en Córdoba Capital, que es un espacio hermoso, por lo menos lo que yo conozco desde la virtualidad, porque tengo prometido un viaje para ir a conocerlo en vivo y en directo. Sí. Somos amigas pandémicas, así virtuales. Exactamente, es el beneficio que nos trajo la pandemia, poder generar estos vínculos gracias a la virtualidad, así que el medio vaso lleno, como digo yo. Bueno, y quien les habla, yo soy Agustina Manda. Mira, me quedo sin renombre, ahora voy a hacer las cosas protocolares. Ahora soy Agustina Manda, soy técnica nacional en recreación, formada acá estoy en la Ciudad de Buenos Aires, estoy formada en el Instituto de Tiempo Libre y Recreación y en la Escuela de Recreación de la Vejez, diplomada en Gerontología Integral, y soy directora de Jugarnos, que es un proyecto que ya tiene más de 10 años, en el cual nos dedicamos a diseñar juegos para personas mayores de 60 años, y a promover la recreación, que es un derecho de las personas mayores. Desde ahí es como la bandera que llevamos con Jugarnos. Y también soy coautora de 2 libros junto a Guadalupe Mandaradoni, que son los libros Jugamente y Mayores en Juego. Todo eso. Bueno, gracias a quienes están acompañando acá del otro lado. Y primero les contamos un poquito cuando nos llegó la invitación para participar del Encuentro Nacional, de esta 10ª edición, que además tiene esta oportunidad del híbrido, ¿no? Esto de lo presencial, de lo virtual, así que por un lado lo virtual para nosotras nos daba la oportunidad de poder generar esto juntas, que lo habíamos charlado en otra oportunidad con Priscila y no se dio, y bueno, las vueltas de la vida volvieron a encontrarnos. Así que un poquito lo que buscamos con este conversatorio, que lo llamamos Personas Mayores y Juegos de Mesa, era contar desde nuestro recorrido, que venimos transitando cada uno en sus espacios, cuáles son las experiencias, por un lado, que tenemos, ¿no? en sumar los juegos en esta etapa de la vida, pensar un poquito ciertas cuestiones técnicas, ¿no? ¿Por qué usar juegos de mesa? ¿Cuáles son las cuestiones a tener en cuenta? ¿Qué pasa cuando uno invita a jugar? Bueno, varias cuestiones que ahora voy a compartir pantalla para ir un poco con eso. Así que la idea es hacer como un recorrido primero más técnico, después compartirles algunas imágenes en concreto para que vean de juegos y de acciones que hemos realizado, y después, si hay ganas o inquietudes por parte de ustedes, generar algún intercambio para bueno, poder aprovechar este espacio y que sea enriquecedor para todas. Voy a ir por acá, a ver si ya puedo compartir. Esperen que tengo la presentación aquí. Bien. Bueno, recién les contaba entonces, nosotras cuando nos sentamos a armar esto con Priscila, nos surgieron algunas preguntas, ¿no? De, bueno, ¿por dónde ir? ¿A qué hacerle, darle más importancia, quizás, o en qué hacer más foco? Y algunas de esas preguntas son las que están por acá, ¿no? Pensar la estimulación cognitiva para prevenir, pensar la estimulación cognitiva para rehabilitar, ¿en qué se diferencian, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de quizás de estas dos maneras de llamarlo? ¿Por qué usar los juegos de mesa para cuidar nuestra salud cerebral? Hoy, por suerte, el juego empieza a ser más escuchado, ¿no? En propuestas para personas adultas, entonces, ¿por qué tenerlos en cuenta? ¿Qué tomar en cuenta, valga la redundancia, al momento de seleccionar los juegos? ¿Sí? ¿Cómo hacer esta selección? ¿A qué hay que prestarle atención? ¿Cómo acompañar el aprendizaje de un juego? Lo cual tiene ciertos momentos y situaciones y adaptaciones que está bueno tener en cuenta. Así que estas son algunas de las preguntas que a nosotras nos fueron ordenando lo que les vamos a ir contando y compartiendo en esta tarde. ¿Querés ir, Pri, compartiendo vos pantalla? ¿Te resulta más cómodo? Así No, dale, seguimos, yo te voy diciendo. Bueno, sí, dale. así lo hacemos continuo. Ok, genial. Bueno, vamos por ahí entonces. Pásame nomás. Bien, yo voy a empezar charlando, como decía Agus, un poco de la parte más técnica de por qué usar juegos para estimulación cognitiva, ¿sí? Por lo que veo, tenemos acá un público bastante versado en el tema, así que no voy a profundizar tanto,
Pero sí, bueno, decir que concepto base que tenemos que tener en cuenta es la cuestión de las funciones cognitivas, que son todas estas funciones que dependen del funcionamiento de nuestro cerebro, que son, por ejemplo, la memoria, es decir, esa capacidad que tenemos para codificar la información, almacenarla y más adelante poder evocarla. Otra función cognitiva es la atención, es decir, esa capacidad para poder hacer foco en ciertas cosas en detrimento de otros estímulos, para poder mantener ese foco en el tiempo. También tenemos las praxias, que es la habilidad para ejecutar distintos tipos de movimiento, para realizar gestos, para manipular distintos objetos. Tenemos las funciones ejecutivas, que son todo lo que tiene que ver con el razonamiento, con la agilidad mental, con la capacidad de planificar y llevar a cabo esos planes. Tenemos el lenguaje, es decir, la capacidad para hablar oralmente, para escribir, para leer, para comprender lo que nos dicen, las habilidades visoespaciales. Todo esto son funciones cognitivas. Entonces, fíjense que cualquier acción que hagamos, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, necesita de estas funciones trabajando correctamente. Piensen, por ejemplo, la primera acción que por lo menos hago yo, que es me despierto y me voy a lavar los dientes. Para ir a lavarme los dientes, una acción súper simple, necesito la memoria para acordarme en dónde está el baño en mi casa, necesito la orientación espacial para llegar a ese baño, necesito prestar atención a lo que voy a hacer, necesito la capacidad práctica para utilizar el cepillo, necesito mis funciones ejecutivas para recordar cómo es el plan de acción, cómo son los pasos que tengo que hacer para lavarme los dientes. Entonces, absolutamente todo lo que hacemos depende de estas funciones cognitivas. Hago siguiente. ¿Y qué les queríamos traer ahora? La idea de que todas estas funciones se rigen por un lema que se conoce sobre todo en inglés, que es el use it or lose it, pero traducido sería úsalo o piérdelo. Estas funciones, si yo no las entreno, las pierdo, ¿sí? Hay, por ejemplo, unos estudios horrorosos, la verdad, pero bueno, los cito porque son muy representativos, que se hicieron antes que se desarrollen todas las éticas, la bioética de investigación, en la que tapaban ojos a gatitos al nacer, y después de un tiempo les sacaban ese parche del ojo, y los gatitos ya no podían ver, por más que su ojo no tuviera ninguna afectación. ¿Por qué? Porque al no haber usado todos esos circuitos cerebrales ligados a la visión, habían perdido la capacidad de ver, no por afectaciones en el ojo, sino por no haber entrenado esa habilidad a nivel cerebral. Entonces, lo traigo porque eso es muy ejemplificador de lo que pasa con nuestro cerebro. Habilidad que yo no utilizo es habilidad que pierdo. Por eso es tan importante mantenerlas siempre entrenadas. Piensen en el caso del adulto mayor, que es lo que nos convoca hoy aquí, que por lo general son personas que han venido muy activas toda su vida, que han tenido trabajos que los han mantenido muy activos, y cuando llega la jubilación, ¿qué pasa? De repente, todo ese entrenamiento cognitivo que implica el trabajo, que implica estar con otras personas, con los colaboradores, resolver situaciones, se pierde. Entonces tenemos que buscar cómo suplimos esa pérdida a nivel de entrenamiento cognitivo que genera el trabajo. Y por eso es tan importante hacer foco en esto, en mantenerse activos con estimulación cognitiva una vez que ya nos jubilamos. ¿Sí? Bien, Agus. Porque fíjense, acá con esta filmina lo que les queríamos traer era cómo es un gran problema a nivel de los adultos mayores el tema del deterioro cognitivo. No es algo menor. Fíjense estos datos de la OMS que trajimos, que se estima que del 25 al 30% de las personas con 85 años o más, o sea, prácticamente 1 de cada 3, deben lidiar con cierto grado de deterioro cognitivo. ¿Sí? Y después este otro dato es que alrededor de 55 millones de personas en todo el mundo tienen algún tipo de demencia. Realmente es un tema importantísimo, que por eso se están haciendo muchísimas investigaciones, se habla muchísimo de todo este tema, porque es una cuestión muy relevante. Y siempre surge la pregunta de,
qué es lo que estamos haciendo mal como sociedad para que hayan tantos casos y cada vez más casos, y en realidad la respuesta es que este problema se debe a lo que estamos haciendo bien más que a lo que estamos haciendo mal. Estamos haciendo muy bien ciertas cosas, hay muchos avances a nivel médico, que permiten que vivamos cada vez más años. Entonces es por eso que estamos haciendo bien, que cada vez tenemos una esperanza de vida más prolongada, llegamos a vivir más años, pero ese vivir más años hace que también lleguemos a experimentar mayor deterioro cognitivo como sociedad, porque los deterioros son edad dependientes. A más edad, más probabilidades tengo de desarrollar algún tipo de deterioro o demencia. Entonces, en realidad este es un problema que surge por todo eso que estamos haciendo tan bien, que nos permite vivir cada vez más, pero surge este desafío de ver cómo llegar a vivir más años, pero manteniendo nuestra calidad de vida, nuestra salud cerebral. Entonces, ese es el gran desafío. Sabiendo que hay muchísimas demencias que todavía no tienen cura, como ser, por ejemplo, la más mentada, el Alzheimer, pero también muchas otras, es fundamental, sobre todo, prevenir el deterioro cognitivo. Y por eso hay muchas charlas, se habla muchísimo de este tema hoy por hoy, porque no habiendo cura, es clave que hagamos todo lo que podamos para mantener nuestro cerebro sano. Agus, está. ¿Y cómo cuidamos de esa salud cerebral? Hay muchísimos estudios en relación a esto. Acá les trajimos un muy esquemático resumen de algunos puntos que siempre surgen en las distintas investigaciones, que son, fíjense, la nutrición saludable, que ha demostrado ser sumamente importante para cuidar el cerebro. Para quienes les interese pueden buscar dieta mediterránea y van a encontrar mucha información al respecto. Porque se vio que las personas de España, Italia, tendían a vivir muchos años y con calidad de vida a nivel de salud cerebral. Entonces investigó a ver qué es lo que tiene esta gente que hace que lleguen con cerebros tan saludables, y se encontró que era la nutrición que ellos tienen. Por eso les digo que busquen dieta mediterránea, porque es la dieta que se recomienda, que es la dieta que tienen en esos países, que es una dieta en la que se incluye el aceite de oliva, los frutos secos, mucha fruta, mucha verdura, pescado. Otro punto clave es la actividad física, que es muy importante, el mantenerse físicamente activos. No hace falta entrar al mundo fitness y hacer 2 horas de ejercicio todos los días, pero sí por lo menos 30 minutos al día, alguna caminata, eso ya sirve como neuroprotección. Después tenemos el punto de la actividad cognitiva, que es lo que decíamos de mantenernos intelectualmente activos. Tenemos el punto de abordar los factores de riesgo, ¿sí?, para prevenir ciertas dificultades. En esto incluimos, por ejemplo, abordar el tema de la hipertensión, abordar la colesterolemia, abordar todos factores de riesgo que también son muy cardiovasculares, cuidar todos esos aspectos, prevenir la obesidad, evitar el sedentarismo. Todos esos factores ayudan también a la salud cerebral, porque piensen que el cerebro tiene riego sanguíneo, entonces todo lo que le hace bien al corazón y al sistema circulatorio le hace bien al cerebro. Y finalmente tenemos el punto de la vida social, que también en múltiples estudios ha demostrado ser muy importante. Entonces, aquí entramos ya al tema que nos convoca, que es los juegos. ¿Por qué empezamos a hablar de los juegos? Porque nos dimos cuenta de que era una actividad que abordaba 2 puntos de estos 5 que son los más mentados. Porque a través de los juegos podemos trabajar la actividad cognitiva y además podemos desarrollar nuestra vida social, porque la mayoría de los juegos son juegos que se juegan en grupo. Entonces, teníamos actividades para hacer de forma individual, la actividad cognitiva, como por ejemplo todos los ejercicios de memoria, de concentración. Podíamos también hacer vida social como algo independiente, ir a tomar un café con alguien, conversar, pero los juegos vienen a traer el beneficio de que abordamos 2 de estos puntos en un mismo acto, ¿sí? ¿Agus? Si querés intervenir, Agus, en cualquier momento también podés frenarme, ¿sí? Bien, entonces, hay muchas investigaciones súper interesantes al respecto. Nosotros les trajimos una que es muy clara en su investigación, una investigación que es de España,
y además que es muy nueva, fíjense, desde el 2020, es del año pasado, entonces nos gustó traerla para ilustrar esta cuestión del beneficio cognitivo que generan los juegos. En esta investigación se tomó, en una primera fase, un grupo experimental a los que se invitaron a jugar juegos de mesa y juegos de cartas a adultos mayores. Y se dejó otro grupo de adultos mayores en espera, ¿sí? Después de la investigación, recién se los invitó a jugar. Y se comparó antes y después de la intervención cómo estaban a nivel cognitivo. Y se encontró beneficios cognitivos en el grupo de mayores que había hecho esta intervención de juegos de mesa. Puntualmente en todo lo que es fluencia verbal, que es un punto súper importante para el adulto mayor, porque habrán notado que el adulto mayor muchas veces le cuesta evocar ciertas palabras, que dice, ay, la tengo en la punta de la lengua, y no salen las palabras. Entonces, el detectar mejoras en la fluencia verbal, que es la capacidad de esta para evocar palabras, es un punto muy positivo para los adultos mayores. Y el otro aspecto también es clave, que es la velocidad de procesamiento. Habrán notado que los adultos mayores muchas veces están un poco más lentos. A veces pueden hacer las mismas cosas que hacían antes, pero les lleva un poco más de tiempo. Eso es porque se va afectando con los años la velocidad de procesamiento. Y en esta investigación se vio que con los juegos podían mejorar en ese aspecto. Entonces también otro tema que es clave para el adulto mayor. Siguiente, Agus. Bien. Y en la segunda fase de lo que fue esta investigación, decidieron comparar otros dos aspectos que me pareció muy interesante, que fue que un grupo de adultos mayores juegue juegos de mesa, y separaron otro grupo de adultos mayores, que no los pusieron en espera como la vez pasada, sino que los invitaron a hacer estimulación cognitiva, en el sentido de entrenamiento con lápiz y papel, haciendo distintos ejercicios para la memoria, para la concentración, de lenguaje, y compararon los resultados de ambos grupos. ¿Y qué se vio en este caso? Se vio que cada grupo había tenido beneficios en distintas áreas. El grupo que había jugado juegos de mesa, por ahí había tenido un poco más de mejora en lo que era fluencia verbal, esto que hablábamos hace un rato, mientras que el otro grupo había tenido mejoras más por el lado del control inhibitorio, que es la capacidad de inhibir ciertas respuestas automáticas. Entonces me pareció súper interesante también esta segunda tanda para decir, no es o juegos de mesa o entrenamiento cognitivo, sino que bueno que ambas intervenciones tienen sus beneficios y que son diferentes. Eso también lo hace muy bueno en el sentido de que complementarlas nos ayuda a sumar los beneficios de uno y del otro. Entonces, bueno, si quieren leer más, está ahí abajo la cita de la investigación. También van a ver que hay muchísimas otras, pero les trajimos esta como para graficar el tema de entre no jugar y jugar juegos de mesa, jugar tiene beneficios. Entre jugar juegos de mesa y hacer entrenamiento cognitivo, las dos son buenas opciones y trabajan distintos aspectos. Muy bien, Agus. Bien, muy bien. Interesante. Yo fui anotando un montón de cosas, Pri, para después preguntarte y también vincular un poco con esto que venimos charlando. Bien. Dale, ahora preparo lapicera para lo tuyo. Imagínense, genial. Bueno, entonces ya acá Pri nos contaba, ¿no? Esto de, bueno, de la importancia de poder vincular, ¿no? De que aparezca el juego, ¿no? En este espacio de estimulación. Y acá una pregunta que nos abrimos y habilitamos es, ¿por qué jugar a lo largo de toda la vida, ¿no? Quizás a mí la pregunta que se me hace es, primero, ¿por qué no jugar a lo largo de toda la vida? Por un lado, yo pensaba, bueno, dentro de este marco, estamos en el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa, ya el marco que nos está convocando, digamos que imaginamos que hay alguien que le gusta jugar, el juego de mesa de alguna manera está presente o hay algo que ahí llama la atención, ¿sí? Pero la realidad es que, y es algo que vos también mencionabas, digo, cuando uno entra en esta etapa de la adultez, aparecen todas las responsabilidades laborales, familiares, digo, hay un montón de cuestiones donde quizás ese momento placentero, ese momento de encuentro empieza a pasar a segundo plano, ¿sí? Porque hay otras cosas quizás más prioritarias, y porque también a veces el juego se queda como un poco relegado a otra etapa de la vida, ¿no? A la infancia, como algo que es puramente de esa etapa, de la infancia. Y la realidad es que el juego
es cosa seria, ¿sí? Y el juego nos puede acompañar a lo largo de toda la vida. Cuando, por lo menos para mí, que yo estoy formada desde el campo de la recreación es una disciplina que nos invita a resignificar este tiempo liberado de obligaciones, y la recreación, como bien les decía al inicio, es un derecho de las personas mayores. Entonces, en esta etapa que podríamos hablar, cuando hablamos de personas mayores, quizás según la OMS, depende de países desarrollados o subdesarrollados. Para nosotros que nos consideramos subdesarrollados, hablamos a partir de los 60 años. Hoy entendemos que quizás hay personas que a los 70 y todavía siguen trabajando o estando dentro de espacios laborales, pero bueno, vamos hablando entre un rango de a partir de los 60 en adelante. Empieza a aparecer este tiempo más disponible, porque nos vamos liberando de las obligaciones laborales, de estas tareas de cuidado que quizás llevamos a lo largo de nuestra vida, y empieza a aparecer este tiempo que puede ser una amenaza o puede ser una oportunidad, ¿no? Entonces, en esto que comentaba Priscila, ahí aparece el beneficio de jugar. El jugar a lo largo de toda la vida, quizás tomando 5 puntos para un poquito desarrollarlos, nos invita a sociabilizar, algo que comentábamos antes, pero que es fundamental hacer hincapié en esto para poder de alguna manera vender el beneficio de jugar. Cuando uno invita a jugar, a veces pasa este prejuicio de asociarlo con la infancia. Entonces, entender que en esa instancia lúdica pueden suceder un montón de otras cosas que me pueden ser beneficiosas, está bueno, ¿no? Mostrarlo sobre el tapete, porque me invita a sociabilizar con pares, a generar nuevos vínculos, cuando a veces uno deja de trabajar, empieza a perder espacios de participación, ¿bien? Entonces es algo sumamente importante. Viene a ser también una instancia que me puede encontrar con nuevos aprendizajes, porque aprender un juego de mesa implica varios momentos: aprender un reglamento, sostener reglas, ¿sí? Ver qué estrategias puedo aplicar para ir mejorando mi performance al momento de jugar, y también recuperar saberes antiguos, ¿no? Porque quizás yo aprendí algún juego de mesa cuando era más pequeña y quedó ahí, entonces recuperar algún saber es parte de poner en movimiento todo lo que es aprendizaje. Toda la parte de estimulación, que ya bien ahí Pri lo estaba diciendo, ¿no? Toda la cuestión de estimular cognitivamente como un factor principal. Después aparece también algo que para mí está bueno y en realidad lo tomo también mucho desde la experiencia al jugar con las personas mayores. El juego nos invita también a encontrarnos con nosotras mismas, en el sentido de que viene a representar un desafío personal, ¿no? Porque cuando uno juega, a mí me gusta mucho esta frase, que el juego saca lo mejor y lo peor de cada una. El juego nos desnuda, ¿no? De alguna manera. Porque aquella persona que quizás no le gusta perder ni a las bolitas, entonces va a aparecer la competencia ante el juego. Entonces, bueno, vamos a tener que empezar también a trabajar con las ansiedades, con con poder respetar los tiempos de las otras personas que no van a ser los mismos a los míos seguramente, porque cuando hablamos también de esta etapa, ¿no? De la etapa de la vejez, sabemos que hay tantas vejeces como personas en el mundo, entonces los tiempos van a ser de todos muy diversos. Entonces, el juego ahí también viene a mostrarnos y a invitarnos a que sea como un regulador para un montón de cuestiones personales, que hay que ir trabajándolas. No digo que sea algo que se resuelva de un día para el otro, porque podría contar muchas anécdotas al respecto, pero que viene a ser un mediador muy interesante para esto también. Y después, como otro punto que me parece que también está bueno destacar con la cuestión del juego, en esto de sociabilizar, no solo sociabilizar con pares, sino el sociabilizar desde lo intergeneracional, porque viene a ser también una puerta de entrada o de reencuentro con las generaciones más pequeñas, ¿no? Con nietos, con sobrinos. Muchas veces pasa que aquellas personas que conocen algún juego en un espacio de taller de estimulación, después ese juego lo llevan a su familia. Entonces, bueno, ahí aparece algo más para compartir y me parece que eso está valioso también para destacar. ¿A qué jugar? Y acá ya vamos a ir adentrándonos un poquito más en cuestiones de la experiencia y del recorrido, porque juegos hay un montón. Acá, el Encuentro Nacional de Juego de Mesa es una gran galería para llenarse los ojos y ver un montón de creaciones nacionales, porque la realidad es que hoy tenemos una gran industria de juegos nacionales súper valiosos y diversos, y después también todas las propuestas que hay afuera, pero la verdad que acá tenemos una gran industria de juegos. Pero al momento de elegir los juegos para las personas mayores, hay que tener en cuenta algunas cuestiones, ¿no?
hay que tener algunas cuestiones principalmente para que no sea frustrante, ¿bien? Porque a veces hay personas que quizás no se acercan al juego, por esto que les decía, ¿no? Por cierto prejuicio asociado con la infancia, por un lado, o porque también hubo problemas, ¿no? Aparece también el tema de la ludopatía, digo, aquellas personas que quizás tuvieron alguna situación vinculada con el juego, pero desde, ¿no? desde la adicción lúdica, bueno, y algunas cuestiones, o familiares que se vieron adentrados en ciertas problemáticas. Entonces a veces cae una persona que te dice, mirá, yo la verdad que a mí no me gusta jugar porque yo tenía tal familiar que nos hizo perder la casa, esto y el otro. Entonces, bueno, entender cuál es el punto de partida de cada quien para también ver qué selección de juegos yo voy a hacer. 3 cuestiones muy principales para quizás empezar a ver esta búsqueda cuando yo quiero comenzar a invitar a jugar desde mi recorrido, serían estas que tenemos acá. Por un lado, soy insistente, bastante insistente con esto, pero el tener en cuenta el no infantilizar, ¿no? ¿Y a qué me refiero con no infantilizar? El no infantilizar es, ahí aparece el Memotest, por ejemplo. El Memotest es un juego bastante clásico, quizás, que está un poco asociado a la infancia, digamos, a juegos para niños, pero la realidad es que como juego propiamente dicho, nos invita a estimular la concentración, la atención. Es un juego de reglamento bastante sencillo para comenzar a jugarlo. Pero ahí, digo, si yo quiero llevar el juego para el Memotest para un grupo de personas mayores, no debería llevar un Memotest de, por decir, animales de la granja, que es el que siempre se me viene a la mente. Es el que seguro con Priscila, que tenemos niñas pequeñas, lo tenemos en nuestra casa, pero no es el que deberíamos llevar, ¿no? Si yo quiero jugar con animales, claramente podría hacerlo, pero tendría que buscar o armar, si es que no existe, algún Memotest con imágenes de animales, pero que sean fotografías o que sean ilustraciones que estén pensadas para personas adultas, ¿no? Digo, algo que parece un detalle, pero que les puedo decir que hace un abismo en que vos lleves un juego con imágenes que estén pensadas para adultos o no lo estén. Lo mismo podría pasar con un rompecabezas, que a veces se ven algunas imágenes, ¿no? en ciertos espacios que están resolviendo el rompecabezas de Peppa Pig. ¿Y por qué una persona adulta debería estar haciendo un rompecabezas de Peppa Pig? ¿Por qué no podría estar haciendo un rompecabezas de alguna ciudad o de algún artista, no sé, de Frida Kahlo se me viene ahora, ¿no? Entonces, eso es como muy importante a tener en cuenta. Bien, por otro lado, gustos e intereses de las personas mayores, y que viene un poco hilvanado, ¿no? Con esto de no infantilizar, el poder, una como facilitadora de un espacio lúdico, indagar cuáles son los gustos e intereses de esas personas, ¿no? Cuáles son las temáticas que les pueden llamar la atención, si es que, bueno, esto depende también de dónde vivan, ¿no? Una cosa es quizás dar un taller con personas en la ciudad de Buenos Aires, otra cosa seguramente sea en la ciudad de Córdoba, en el sur de nuestro país, digo, la historia sociocultural de cada persona, su nivel educativo, eso también nos va a demarcar cuáles sean sus intereses. Entonces eso me parece que es importante evaluarlo para en función a eso elegir y ver qué juegos poder seleccionar. Y como tercer punto, quizás a grandes rasgos, es tener en cuenta la accesibilidad de los juegos, ¿sí? Con esto me refiero a que a veces hay juegos que son súper atractivos, son hermosos y están buenísimos, y quizás nosotros en la adultez la usamos, pero quizás para alguna persona mayor que tiene quizás algunos problemas de motricidad, hay ciertas fichas que no son muy fáciles para tomar, o es un tablero que tiene escrituras y las letras son muy pequeñas y no se llegan a leer. Entonces esas cuestiones pueden ser obstaculizadoras de un juego, y puede ser que esa persona quizás no se enganche con el juego o no se termine sintiendo cómoda en esa situación, pero porque hay algo que no lo está convocando, digamos, que no le está haciendo accesible, ¿sí? Entonces, bueno, son como 3 puntos para empezar a tener en cuenta en el momento de esta selección, ¿bien? ¿Estamos hasta ahí? ¿Me expliqué? Acá estoy viendo por el chat. Bien, ahí que Romy está compartiendo. Gracias. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. Si no, vamos a pasar a contarles un poco las experiencias y a que se lleven imágenes de juegos y que nosotras hemos utilizado, y después cualquier cosa intercambiamos un poquito. ¿Todo bien, Pri? ¿Alguna consulta, pregunta? Genial. Bien. Bueno, acá lo que les voy a contar un poquito es de un taller, ¿sí? que en su momento diseñamos con Jugarnos, que es el taller Cerebro en Juego,
que era un taller que estaba enmarcado, ¿no?, como preventivo, digamos, para personas mayores de 60, que tenía este formato, ¿no?, de dispositivo grupal, de modo recreativo, para invitar a estimular cognitivamente a través de juegos de mesa. Este fue un taller que lo armamos allá por el 2015, si no recuerdo mal, se hizo acá en algunos espacios, en asociaciones, centros barriales, y también en el Centro Cultural Rojas, que es un espacio acá en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene mucha oferta para personas mayores. Y al principio fue un poco disruptivo, ¿no?, ofrecer un taller que fuera meramente de juegos de mesa. Era como, ¿solamente venimos a jugar acá? ¿Ustedes están seguros de lo que están contando? Entonces, parte del ofrecer y contar un poco la propuesta fue tener en cuenta al momento de seleccionar los juegos, de organizar quizás por semanas, que en cada encuentro íbamos a hacer foco en alguna quizás capacidad cognitiva, entendiendo que en la estimulación, y esto acá tenemos a la licenciada, sabemos que todas las funciones se ponen en juego, pero quizás a veces hay algún juego que hace un poquito más foco en algo, ¿no? Digo, si jugamos un memotest va a haber algo más de la atención visual, digo, de ciertas cuestiones que van a estar más presentes que en un juego quizás de, por ejemplo, de naipes, que haya que sumar y aparece otra cuestión más de razonamiento. Entonces, eso se tomó, digamos, para que las personas mayores entendieran por dónde iba un poco la propuesta, y pudieran apropiarse más de estos juegos de mesa, entendiendo cuál era su beneficio en su salud cerebral. Acá lo que les cuento y les comparto, acá espero que se vean bien las imágenes, algo que me parece que está bueno al tener en cuenta al momento de pensar intervenciones con juegos de mesa, que es importante quizás ir desde lo más conocido a después lo más novedoso, ¿no? Lo más conocido me imagino en aquellos juegos, si yo les pregunto a ustedes cuáles son quizás los juegos que conocen, ¿no? Aquellos juegos tradicionales, clásicos que hemos aprendido tal vez, juegos de naipes, juegos con dados, juegos que involucren la palabra, ¿sí? Juegos de preguntas y respuestas, por ejemplo, hoy que tenemos en los programas de televisión el pasapalabra, o el otro que está en Quién sabe más Argentina, no sé, ¿no? Hay como varios juegos vinculados con eso. Entonces, para empezar a adentrarnos en este mundo lúdico, está bueno quizás empezar a compartir propuestas que tomen algo conocido, algo que las personas que vayan a jugar les resulte familiar. Por ejemplo, acá, en esto que les hablaba antes del memotest, acá tenemos una versión de un memotest que, por lo menos desde mi recorrido, no sé, Pri, si lo habrás usado en tus talleres, en general no todas las personas conocen el memotest. Quizás es para nuestra generación, es un juego como re popular, pero solo lo conoce aquella persona que quizás tiene un nieto y lo compartió con un nieto, no es un juego súper popular, ¿no? Sí, tal cual, pasa lo mismo. Pasa lo mismo, bien. Entonces acá en esta versión, esta es una versión de memotest, y acá en esto que les decía antes de las temáticas, no se usaron los animales de la granja, sino que se usaron obras de arte, ¿sí? Hubo toda una selección de obras de arte, que, bueno, y las fichas ahí, en esto de la accesibilidad, están armadas en goma eva, que les da como cierto grosor, y tiene sobre eso las imágenes. Entonces, este juego no solo estaba toda la parte de jugar y tratar de encontrar los pares, que es lo que propone el memotest, sino que después, dentro de una propuesta recreativa, nos daba insumo para poder conversar sobre, bueno, reconocen alguna obra de arte, reconocen a los artistas, de qué periodo, de no sé qué son, bueno, un montón de cuestiones que se podían después desarrollar en función al contenido del juego en sí mismo. Después otro juego dentro de lo conocido que tenemos por acá es el dominó, que es otro juego bastante tradicional, que quizás están, yo siempre digo que están como Montescos y Capuletos, aquellos que les encanta el dominó y aquellos que no les va ni a ir. Es como, ¿no? Pero acá lo que se aprovechó, la ficha y el recurso del dominó, que además ahí también son fichas de fibra fácil, así que son bastante accesibles, fue ofrecerles unos desafíos numéricos que tenían que resolver formándolos con las fichas de dominó, ¿sí? O sea, seleccionaban ciertas fichas de dominó y tenían que lograr llegar a una cierta suma por medio de las fichas, ¿no? Entonces, aparece el juego, ¿sí? Pero de una manera indirecta, porque no lo usamos para jugar específicamente al dominó, pero nos sirve también para poner en movimiento algo, y además, acá también pensado en jugarlo de a dos, ¿no? En duetos, esta cosa que cuando a veces aparece la parte más de números, que a veces gusta y a veces no gusta para nada,
Entonces el resolverlo con otra persona, el poderse ayudar y acompañar, generaba que fuera mucho más amigable la instancia. Bien, y después acá, en estas dos puntas, tenemos juegos con cartas, esto que les decía que en general es como el recurso más conocido. Por un lado acá, un juego que es similar a la escoba de 15, pero con una reversión con puntaje. Y acá, por otro lado, en esta imagen así colorida, pues yo la veo y ya se me viene como esa imagen visual de ese momento, están jugando al Chancho Va. Otro juego que quizás para nuestra generación es conocida, pero no tanto a veces para las personas mayores. El Chancho Va, quienes no los conozcan, hay que tratar de conseguir los 4 números iguales, y el que los coincide tiene que poner la mano en el medio de la mesa. Claramente ahí eran 12 personas, era como un poco imposible poner la mano en el medio de la mesa, o se tenían que tirar tipo palomita. Entonces la variación que se le pensó a ese juego era que cada participante tuviera una tirita de color. Entonces la primera que lograba hacer chancho tenía que zarandear la tirita. Obviamente, y acá también podemos entrar en cuestiones técnicas y podría decir un montón, pero no me voy a explayar, pero imagínense que para poder ver realmente quién levantó primero la tirita y quién levantó última, necesito las cámaras de Televín, ¿no? Imagínense los debates que se podían armar con eso. Entonces, bueno, ahí también aparece cuál va a ser la regla del juego, ¿no? Vamos a hacer foco más en la competencia, vamos a hacer foco más en pasarla bien, en divertirse, y si de última son varias que levantaron tarde la tirita, son varias las que van a salir a dar la vuelta con la cola del chancho, ¿no? Pero todas cuestiones que al momento de jugar hay que poner sobre el tapete, porque es lo que les decía antes, el juego saca lo mejor y lo peor de cada una. Entonces, bueno, hay de todo. Pero bueno, estas como ilustraciones de juegos clásicos que para ir adentrándonos pueden resultar interesantes y ir animando a jugar más. Bien, y por otro lado, y ya después vamos a pasar a la experiencia de Priscila, acá es como en esta segunda parte, ¿no? Digo, después de entrar en calor y animarnos a jugar, empezar a sumar juegos de mesa que traigan algo más novedoso, ¿no? Que quizás no sean tan conocidos o que tengan algunas particularidades, ¿no? Por un lado, y además, y ahora los voy profundizando acá, bueno, algunos ítems que yo puse como para tener en cuenta: reglamentos adaptados, fichas accesibles, tableros coloridos, accesorios que faciliten el juego y que no contemplen letras ni números, que justo acá en estas imágenes se dio en todas. Acá lo que tenemos son 4 juegos, fíjense que estos 4, ninguno contempla números ni letras, ¿sí? Que eso es algo que también a veces es interesante, porque cuando uno invita a jugar, a veces las personas que participan no todas tienen el mismo nivel educativo, ¿no? A veces podemos tener personas que te hicieron hasta 3er grado de la primaria y otras que son universitarias, ¿no? Depende de los espacios donde uno transita, a veces puede pasar eso, o quizás alguna persona que ya está empezando a tener algún deterioro, pero bueno, puede participar de ese espacio. Entonces, ciertos juegos que no impliquen lectoescritura nos permiten buscar que haya más igualdad entre las personas que participan, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, invitara a jugar a un Scrabble, ¿no? Un juego que hay que formar palabras, y tengo una persona que tiene un bajo nivel educativo con otra que es universitaria, seguramente se note mucho más la diferencia, ¿no? Entonces, haya cierta desventaja en ese juego. Entonces, elegir acá estos juegos puede ayudarnos como recurso. Acá, en la imagen que tenemos acá en esta más grande, estamos viendo el juego es el Wyrkul, que en su momento lo habíamos bautizado como Kiwi, porque el Wyrkul era muy difícil pronunciar y tenía demasiadas consonantes. Entonces quedó como Kiwi. Fue un juego que también armábamos con fichas de goma eva, y por ejemplo le armamos con cartulina los atriles, porque el juego no los contenía, y la realidad es que cada participante quería ver solo sus fichas, digo, ¿no? Que tampoco tuvieran tanta ventaja. Entonces, bueno, fue buscar qué alternativa para que no se mostraran las fichas. Después acá otro juego, este juego es de Jetem, es el Bolonqui, que tiene, como ven, un tablero bastante grande, bien llamativo en sus colores, fichas grandes, y que tiene una lógica que va un poco inversa a ciertos juegos, esto de recordar como el recorrido del contrincante, y que bueno, que lo hace muy interesante para jugar. Después tenemos acá el Blocker, otro juego también que bueno, incluye mucho lo que es orientación, hay que lograr armar ahí, tiene mucha estrategia este juego, lograr ubicar las fichas. Y acá el de acá abajo, el Tantrix, que es un juego súper interesante,
que tiene la particularidad, y en esto que yo les mencionaba antes de reglamentos adaptados, el juego en sí mismo tiene muchas reglas y muchas cuestiones, entonces se adaptó, ¿sí? Lo que se hizo para empezar a aprenderlo es tomar algunas de sus indicaciones de juego, ¿sí? Entonces se tipió un reglamento aparte, y se explicó solo algunas de esas reglas, y esto también se les anticipa a las personas mayores, ¿sí? Que no estaban aprendiendo el juego 100%, sino que iba a ser algo paulatino para que después, si se copaban con el juego y lo querían comprar o aprender a jugar por su cuenta, entendieran que, bueno, estábamos aprendiéndolo de a poco, ¿bien? Bueno, cuestiones quizás ahí también, esto de tener en cuenta el espacio. Bueno, acá estamos alrededor de una mesa, así que para que sea accesible también para todas las personas que están jugando, ¿no? Bueno, algunas cuestiones que desde lo visual quizás acá se ven y se van compartiendo. Bueno, hasta ahí comparto, así le doy la palabra a Pri y después seguimos charlando más detalles. Y bueno, me encanta, Agus, todo esto que trajiste de cómo en realidad el juego es un estímulo, ¿no? Y a partir de ahí yo puedo hacer lo que quiera. Sí. Muchas veces usamos las cartas que traen un juego y hacemos algo que nada que ver, que también está bueno, como que no necesariamente tenemos que atarnos a las reglas, porque como dice Agus, muchas veces son súper complejos, traen muchas instrucciones, muchas reglas diferentes, entonces qué bueno pensarlo para cada grupo. Nosotros, en base a esto que decís, Agus, y también cómo hay diferencias a veces entre las personas, ahí en la foto de la derecha, que van a ver, ven que, por ejemplo, nosotros en un mismo taller muchas veces los dividimos en distintos grupos. Entonces, por ahí hay un grupo que tiene más deterioro, otro un poquito menos, o uno, como decía Agus, en los que hay diferencias a nivel de escolaridad y que se nota en el juego particular que están por jugar. Entonces también es una buena estrategia como dividirlos en subgrupos, si tienen mucha gente dentro de un mismo taller, y a cada uno ponerle distintas reglas. Tal vez uno lo puede jugar más completo, a otros se les da reglas súper simples y básicas. Entonces eso también está bueno de ir segmentando. Y que sea fluido eso, ¿no? Porque a veces jugaban los 3 hombres de la esquina, otras veces jugaban todos los hombres juntos, otras veces ellos 3 con las mujeres de acá. Entonces irlo haciendo de esa forma. Bien, bueno, esto que están viendo acá es nuestra experiencia puntual, que fue un taller muy similar a lo que cuenta Agus. En nuestro caso le habíamos puesto de nombre Desafíos Lúdicos, porque utilizábamos mucho los juegos dentro de nuestros talleres de gimnasia cerebral, pero gustaban tanto, y hay gente que es muy adepta a los juegos, que le encanta, que entonces pensamos en la posibilidad de ofrecer un taller aparte, que no fuera gimnasia cerebral, sino que fuera solo desafíos lúdicos. Entonces era estimulación cognitiva, pero 100% a través de juegos de mesa. Entonces fue como otra opción para esas personas que amaban jugar y que no tenían ganas de que les diéramos papel y lápiz para hacer el otro tipo de ejercicios. Bueno, acá también pueden ver algunos juegos que son clásicos, como decía Agus, está ahí el Pensante o el Scrabble que mencionó ella, también tienen abajo el TEG, y a la izquierda tienen uno que es más nuevo, que es de conexión mental, se llama. Pero bueno, como decía Agus, la mayoría de las veces no los utilizamos como supuestamente deberían ser, los modificamos, y eso está buenísimo porque permite personalizarlo más para cada grupo. Eso sería todo con esa foto. Y también queríamos contarles, con esto que mencionó Agus al principio, del tema de estimulación a través del juego para personas sanas, para personas con deterioro, contarles que no solo lo usamos en talleres de personas sanas que venían de forma preventiva, sino que también los juegos de mesa se pueden utilizar para estimular en el marco de programas de rehabilitación cognitiva. Es decir, cuando estamos con pacientes que tienen algún grado de deterioro, también son un recurso sumamente útil. Es decir, sirve para población sana que busca prevenir, como para personas que están en el marco de un programa de rehabilitación. Entonces esas fotos que les mostramos ahí a la izquierda son para mostrarles también cómo se pueden utilizar incluso en rehabilitaciones individuales, adaptando el juego a que o yo participo y jugamos contra el paciente, o haciendo adaptaciones y que sean juegos en modo solitario. Entonces, por ejemplo, ahí a la izquierda tienen también un memotest, también de obras de arte, como decía Agus,
y, por ejemplo, en ese caso hacíamos que el paciente juegue solo. Entonces contabilizábamos la cantidad de veces que le llevaba a girar las tarjetas hasta lograr encontrar todos los pares, y el desafío era que cada vez tuviera que tratar de girar menos veces para lograr todas las parejas. Entonces fíjense que es un juego en principio grupal, pero se puede adaptar a que se trabaje de forma individual. En la otra foto, esa que está agrandada, con este señor que es un sol que tiene 95 años, acá, por ejemplo, también es una versión alternativa del dominó, como decía Agus, en la que tienen que hacer cálculos, en vez de estar los números, salen cálculos matemáticos. Entonces eso le da un mayor nivel de complejidad. Y también es algo que es grupal en principio el dominó, pero también le pedíamos que hiciera todo un camino por sí mismo haciendo estos cálculos matemáticos. Y también para traerles que el juego es tan importante para nosotros que no solo está en el contexto de los talleres grupales, de las rehabilitaciones, sino fíjense a la derecha, esa es una foto de nuestra sala de espera, y es tan parte de nuestra identidad también el juego de mesa, que incluso en la sala de espera siempre dejamos algún juego de mesa como propuesta para el que está esperando, porque muchas veces tenemos familiares que, por ejemplo, personas que vienen de algún lugar medio alejado en Córdoba, entonces la familia se queda esperando mientras el adulto mayor hace la rehabilitación o hace el taller. Entonces nuestra propuesta era que la gente que espera también tenga la posibilidad de jugar mientras está ahí en situación de espera. Esa es una foto que lo demuestra. Y abajo tenemos también otra situación que se suele dar en el gimnasio, que muchas veces hacemos charlas especiales, bueno, hacíamos pre-pandemia en este formato presencial, que venían distintos ponentes y presentaban charlas sobre temas de interés, y nuestra recepción a la gente que iba llegando era proponerle un desafío con algún juego apenas llegaban. Entonces esa es nuestra recepción, y ahí teníamos a mi marido en este caso, todos participan aquí activamente, que lo puse ahí de receptor de la gente y los hacía jugar antes de empezar la charla. ¿Sí? Entonces, para que vean cómo podemos incluir este tema del juego en distintos formatos. También en algún momento teníamos pensado en un tele que hay en la sala de espera, ir pasando desafíos de distintos juegos. Después preferimos apagarlos porque preferimos que la sala de espera sea un momento de sociabilización. Entonces por ahí el tele genera distracción, la gente se lo queda mirando, entonces preferimos nada de tele, ni con desafíos ni sin desafíos, pero como para pensar también que era otra posibilidad de incluir el juego en nuestro espacio. Eso es lo que tengo yo, Agus, para contar. Ahora no sé si alguien quiere preguntarnos algo, quiere hacernos algún comentario de sus propias experiencias. Bien, qué bueno. Pensaba como sin querer queriendo, ¿no? Porque la realidad es que ninguna de las dos teníamos idea de las imágenes y cómo aparece la conexión en esto de las propuestas, y me parece sumamente valioso para que se lleven esto de pensar, digo, el juego de mesa en sí mismo como recurso que invita a jugar, pero también como recurso lúdico, se me viene como esa palabra, ¿no? Para pensarlo como algo que puede invitar a proponer un montón de otras cuestiones, y que también es la forma de ir acercándose después al juego de mesa. Digo, si yo quiero ir haciendo algo más paulatino, es esto que vos decís, bueno, aprovecho las letras del Scrabble o del pensante, y bueno, escríbanme hoy cómo se siente con las letras, digo, algo así muy simple. Exacto. Y después de a poco te invito a jugar al Scrabble, te enseño el reglamento, digo, pensar siempre esto, ¿no? Lo paulatino, porque quizás para quienes somos medio fanáticas, ya se habrán dado cuenta, de jugar y de los juegos de mesa es algo que ya está como intrínseco en nosotras, pero bueno, no pensar que la otra persona también lo tiene que apropiar así, pero ir de a poco, ir invitando a ese proceso. Bueno, con esto que decís, Agus, el tema de las letras del pensante, por ejemplo, para mí siempre fue muy ejemplificador, que me pasó que en un mismo día usé las letras, por ejemplo, con una persona que estudia abogacía, que le encanta el tema de la política, todo. Entonces con esas letras le hice que escribiera en orden los presidentes de la Argentina según sus periodos. Por supuesto que yo googleando a la par porque no tenía idea, pero entonces hicimos con esas letras ese juego, y el paciente siguiente que tenía era una mujer que odiaba la política, que le encantaba todo lo que era el cholulaje. Entonces traje una revista Gente, y era
ver las fotos y sin mirar los nombres, tener que acordarse cómo se llamaba cada uno de esos personajes de actualidad y escribirlo con las letras del pensante. Entonces Susana Jiménez, Marcelo Tinelli. Entonces, como el mismo estímulo te sirve para personas tan diferentes y para pensar dinámicas tan distintas, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Bien, bueno, ahí nos están agradeciendo por el chat, gracias chicas. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta para aprovechar este espacio de intercambio que tenemos, que nos han brindado en el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa. Si hay alguna intervención, aprovechen ahora. Hola. Ahí una de las chicas, perdón, me había pedido que mandáramos el material teórico por ahí, así que si alguien más quiere sumarse, deja el mail y después nosotros Después les se va a mandamos subir algunas de las igualmente la charla, se va a subir a YouTube, al canal del Encuentro Nacional de Juegos de Mesa, así que en realidad ahí van a poder ver, volver a revisar todo lo que estuvimos compartiendo recién. Sí, me preguntaba por el tema de los papers, viste que yo dije que habían investigaciones, así que si alguien quiere esa parte más teórica dura, no tenemos drama de mandarles por mail. Lo habías puesto Como dice Agus, en tus redes, ¿no, Pri? ¿No estaba hoy compartido en Instagram, me parece, o no? Alguna de las encuestas. Sí, una de las que citamos hoy. Pero bien, bueno, si alguien buenísimo. quiere que le mandemos extra, ningún problema. Bien, y no alguien sé, estaba por hablar. sí, alguien estaba por hablar y nosotras, emocionadas que somos. Perdón. Hola, hola. Sí. Hola, sí, mi nombre es Luisa. Estoy por ahí, yo llegué tarde, estoy trabajando, estoy en la oficina ahora en trabajo. Quería preguntar, digamos, en el caso de el juego en las instituciones, ¿sí? Que en general, digamos, hay mucha cantidad de gente, ¿cómo organizarían el espacio o el tipo de juegos para más o menos 50 personas? ¡Qué desafío! Qué desafío, 50 personas. Primero, no sé si quieres ir con algo vos, Pri. No, dale. Primero un poco, 50 personas, primero evaluar si es que todas las personas pueden jugar al mismo juego, ¿no? Digo, cuáles son las condiciones. A veces en el mundo de una residencia sabemos que hay una gran diversidad, no sé cuál será esta residencia en particular, pero a veces hay personas que tienen un deterioro leve, un deterioro más avanzado, digo, como una gran diversidad. Entonces, primero un poco tener evaluar para ver cómo uno puede invitar a jugar. Yo me acuerdo hace un tiempo que habíamos hecho una intervención en una residencia con Guada y no eran 50, ponele que eran 12, 15 personas, pero sí era muy diverso su nivel cognitivo. Entonces lo que habíamos llevado como propuesta habían sido rompecabezas, obviamente no eran de Peppa Pig, eso no se va a decir. Eran rompecabezas si no me acuerdo mal, creo que eran de paisajes, pero entonces teníamos un conocimiento de, bueno, quiénes eran las personas que tenían más facilidad, que tenían más herramientas para resolverlo. Entonces aquellos que tenían más herramientas se les daba un rompecabezas de 12 piezas o de 20 piezas, y aquellas personas que quizás ya tenían un deterioro más avanzado tenían un rompecabezas de 4 piezas, ¿no? Después podíamos entender que si la pieza es curva o si la pieza es lineal, eso hace que se varíe el nivel de dificultad, ¿sí? Quizás en algo así con tantas personas se me viene quizás más un juego de preguntas y respuestas, algo si uno necesita que tengan que sí o sí participar las 50 personas, tratar de pensar algún tipo de gran juego, más de preguntas y respuestas, con pequeños grupos, y donde quizás puedas darle a cada grupo el momento de protagonismo para que se elijan algún nombre, que se bauticen con algún nombre, fijarse si se pueden armar los grupos según ciertas características de quienes participan. Exacto. No Sí, sé yo si... pensaba lo mismo que Agus. Nosotros también eso me parece un punto importante, que antes de entrar a cualquiera de nuestros talleres, nosotros hacemos una entrevista inicial para ver que la persona se sienta cómoda en ese grupo y que a la vez el grupo se sienta cómodo al ingresar esta persona. Entonces hacemos una entrevista en la que vemos distintas cuestiones, funcionalidad de la persona, si es que tiene algún déficit, por ejemplo, visual, auditivo, que son todas cuestiones que repercuten, o motriz, nivel cognitivo, si tiene algún diagnóstico neurológico, si hay cuestiones psiquiátricas también, bueno, son todas cuestiones que tenemos en cuenta para que tanto el grupo como la persona se sientan cómodos. Entonces eso me parece clave, de tratar de ir armando los grupos, por más que nos queden
grupos pequeños de 4 personas, es preferible armar un gran grupo en el que sea toda una gran mezcla. Entonces eso sí es importante, que dijo Agus, y también pensaba ese tipo de dinámicas. A nosotros todo lo que es trivias, por ejemplo, es algo que se puede usar con muchas personas. Entonces eso de preguntas y respuestas, o por ahí algo como el dígalo con mímica, que es una persona representando ante muchos. Entonces ver así juegos que no sean tan con material de mesa, porque es difícil que accedan todos, sino que sea más como alguien representando o todos mirando una gran pantalla, pero que no sea tanto de manipulación, porque si no es un caos. Claro. Y si no, como decía Agus, subdividir, digamos, armar pequeños grupitos dentro de esos 50, entonces tengo 10 grupitos de A5. Solo que ahí tal vez necesitamos más de una persona dirigiendo el encuentro, por supuesto. Eso probablemente, ¿no? Seguro. Pero bueno, es otro tema. Así que no sé si, Luisa, respondimos algo de tu consulta. No, sí, bárbaro, muchas gracias. De nada. De Bueno, nada. genial. Bien, Disculpen que estoy así con la cama, todo en movimiento, pero estoy en el trabajo. todo Se bien, todo entiende, se bien. entiende. Bien, Gracias. ¿alguien más tiene alguna otra consulta? Si no, vamos dando por finalizado. Silvia. Yo quería preguntar, sí, estoy con... ¡Au! Espera. A ver. Ahí. ¿Ahí está mejor? Ahí va mejor, dale. Ujú. Bueno. El tema es así. Yo tengo la idea de empezar actividad activa para mayores diciembre, enero. Ya estoy prácticamente retirada de operación y todo, y estuve esperando justamente para ver hacer todo. ¿Cómo conviene arrancar? Es una pregunta un poco difícil, pero el tema es que me surge pregunta. ¿En un geriátrico? ¿Vienen un centro de jubilados? ¿O directamente hacer una convocación, una invitación personal y estar en algún salón, en algún lugar, hasta una sociedad de fomento, un lugar un poco más así, más sociabilizante, ¿no? ¿Qué es lo que conviene? ¿Por dónde conviene arrancar? ¿Vas vos o voy yo? Bueno, a mí lo que se me ocurre es que por ahí lo bueno de ir a una institución que ya está formada es que ya tenés el grupo de personas armadas. La verdad que convocar uno por su lado, bueno, tiene todos los bemoles del emprendedor y todo lo demás de que hasta que se arma el grupo, hay que mantener el espacio, a veces empezás con 1 o 2 personas, entonces hay que mantener el interés hasta que se gestione el grupo entero. Entonces por ahí ir a un lugar que ya tiene su grupo armado es una opción como más segura, en el sentido de que uno ya se asegura que va a llegar, va a haber un grupo de gente que se conoce. Entonces eso es lo que se me ocurre, de que es más fácil empezar en una institución. No sé, Agus, ¿qué pensabas vos? Sí, pensaba en eso, pero también pensaba en realidad en qué tengo ganas yo de trabajar, ¿no? Porque el perfil de personas mayores en cada uno de esos espacios que nombraste va a ser diverso. Entonces, y también va a haber que tener en cuenta y formarse. Digo, una cosa es ir a trabajar con personas que quizás estén en una residencia y que estén atravesadas por cierto deterioro, que es a veces más lo que se ve en ciertas residencias, a aquella persona que quizás vaya por su cuenta autónomamente a un taller en un centro de jubilados. Entonces también me parece que ahí son como 12 situaciones diferentes que, por un lado, estará lo que yo tenga ganas de trabajar, porque no es lo mismo en una residencia que en un centro de jubilados, son 2 mundos diferentes, pero también ver qué herramientas vos tenés y qué herramientas también necesitas para trabajar con cada tipo de población, ¿no? Porque a veces Pensaba sí. Animarse a probar, Agus, ¿no? Porque por ahí uno cree que no le va a gustar cierto contexto y probando se da cuenta que sí. Por ejemplo, yo siempre trabajé al principio con gente con demencia, y un día me invitaron a participar dando taller a gente, población sana en UPAMI, Universidad para Adultos Mayores Integrados, y me encontré que me encanta y me fascina trabajar con gente sana que busca prevenir. Entonces también al principio es un poco ir probando para irse conociendo. Sí, seguro, para ver que a uno también. seguramente, sí, a mí digo, me pasó de un poco la misma experiencia, entonces bueno, me parece, Silvia, que es ver vos qué inquietudes tenés, qué tenés ganas, y después, bueno, ir viendo un poquito por dónde se va armando tu camino.
Ok, voy a intentarlo entonces. Eso Yo, o sobre sea, todo, siempre hay que intentarlo, siempre hay que animarse a perseguir los sueños que una tenga, no quedarse con las ganas. ujú. Te lo La decimos. experiencia que yo tuve fue aún con coreografías, o sea, era un centro cultural y hacíamos coreografías, se hacía teatro espontáneo, o sea, Qué lindo. se llevaba, no sé, 3 minutos para organizar un guión de una obra de teatro que duraba 1 minuto, entre 3. Y el hecho de ponerse de acuerdo, de estar hablando, y de quién hablamos, a veces este chico tal vez les tiraba algo como diciendo, bueno, vamos a hacer una obra de teatro llamado Mi Suegra. Entonces, bueno, entre 3 personas armar un guión en 3 minutos de una obra de teatro, bueno, era un show. Pero realmente el sacarle la sonrisa, el sacarle esa activación, eso que salían como chispitas, ¿no? Me encantaba. Y más los juegos que ustedes, por eso digo, es como que tengo, no sé si como plan, pero sí como imagen de lo que me ha quedado, es un lugar así, ¿no? O sea, tal vez donde no hay demasiado deterioro, pero sí hay una buena recreación. No sé qué les parece. Bien, bueno, tendrás que ir haciendo tu camino, Silvia, es parte también de eso, ir buscando espacios, ir viendo con qué conectás. Eso es así, nosotros te lo decimos hoy, pero ya después de mucho, mucho andado. Claro. Pero bueno, es sí, decir, haciendo también cada una su camino. Bueno, estamos gracias. llegando al final. Gracias, Silvia, por sumarte y por tu intervención, también por acompañar tan activamente. Muchas gracias. Gracias a quienes están ahí del otro lado. Pri, un placer este espacio de intercambio, para mí sumamente valioso. Ahí la volvemos a ver a Nati. Buenísimo. Bueno. Mil gracias. Mil gracias a la gente del Encuentro Nacional por darnos el espacio y gracias a Agus también, que fuiste la que nos convocó, porque fue un placer acá estar en este momento, y gracias a los conectados también que nos acompañaron hoy. Bueno, un placer, un placer. No sé, Nati, si querés decir algo para cerrar, que cerramos grabación. Agradecerles muchísimo a todos, a las que, bueno, todas, ¿no? Somos todas chicas. Las que estuvieron compartiéndonos el taller, las que estuvieron participando, y bueno, invitarles a que se sigan sumando a las actividades del Encuentro Nacional de Juegos de Mesa. Hay más cosas virtuales, se pueden ver en el cronograma. De todo. Ahora en un rato arranca un taller de ESI también, muy interesante, ESI Juegos de Mesa. Y si están cerquita y si quieren acercar a Ambiente Brown, acá estamos. Ahí está toda la troupe, claro que sí, claro que sí. En la página, en las redes y en la página está toda la información, y también si nos quieren seguir a nosotras en las redes, activamente Gimnasia Cerebral, y jugarnos para seguir por ahí todo el contacto. Bueno, muchas gracias, buen fin de semana, un placer este espacio de encuentro, que se multiplique. Gracias. Muy bien, Adiós. gracias.